¿Y si os dijera que uno de los ordenadores más potentes y sofisticados que existen está pensado para llevarlo detrás de la oreja? Pues sí, hoy vamos a meternos de lleno en el alucinante viaje de los audífonos, de ser simples trompetillas a convertirse en auténticos superordenadores que nos devuelven un sentido vital. ¡Vamos allá! A ver, para pillar de verdad lo increíble que es esta tecnología, primero hay que entender el problema de fondo. Casi todo el mundo piensa que la pérdida auditiva es simple, las cosas se oyen más bajo y punto. Pero la pregunta clave es, si no se trata solo de subir el volumen, ¿cuál es el verdadero lío que tienen que resolver estos cacharritos? Pues aquí está la madre del cordero. Imaginemos que nuestra audición es como una habitación. Para alguien que oye bien, el suelo, o sea, los sonidos más suaves, está muy abajo, y el techo, el sonido más fuerte que se puede tolerar sin que duela, está muy arriba. Hay mucho espacio. Con la pérdida auditiva, el suelo sube. De repente, los susurros y los sonidos débiles se pierden. Pero ojo, el techo del dolor, ese no se mueve ni un milímetro. De golpe, el espacio para escuchar cómodamente se ha vuelto diminuto. Venga, vamos a rebobinar hasta el principio de esta historia. La primera solución que se le ocurrió a la gente fue, claro, la más obvia, un enfoque, digamos, a lo bestia. Si no se oye bien, pues se le sube el volumen a todo. Y listo. Los primerísimos aparatos eran pura mecánica. Trompetillas, cuernos, que básicamente hacían lo mismo que cuando pones la mano detrás de la oreja para oír mejor, solo concentraban el sonido. Cero inteligencia, vamos. Y aquí llega el primer gran salto, la amplificación electrónica gracias a las válvulas de vacío. Pero claro, esa tecnología era un monstruo. Los aparatos eran enormes, pesados. Si se zampaban las baterías, quedaba gusto. Los llamaban portátiles, pero vamos, necesitabas un maletín para llevarlos. Discretos, lo que se dice discretos, pues ¿cómo que no? Y entonces, ¡boom!, llega la auténtica revolución. El transistor. Esta pequeña maravilla lo puso todo patas arriba. Por fin la tecnología se pudo miniaturizar de una forma brutal y así nacieron los primeros audífonos que de verdad se podían llevar cómodamente detrás de la oreja. El problema es que todos estos cacharros analógicos tenían el mismo fallo garrafal. Si el sonido era demasiado fuerte o le subías mucho la ganancia, el amplificador se saturaba. Era como si se ahogara, no daba más de sí. La onda sonora, que debería ser suave y redondeada, se aplastaba por arriba por abajo, se recortaba, y eso producía un sonido horrible, súper distorsionado y francamente desagradable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Los ingenieros se dieron cuenta de que la solución no era más potencia bruta, sino inteligencia. Vamos a meternos con el primer avance que de verdad atacó el problema de raíz. La solución a este lío tiene un nombre: compresión. Y para entenderlo, lo mejor es imaginarse que hay un pequeño técnico de sonido que vive dentro del audífono. En lugar de darle el mismo volumen a todo, este técnico escucha sin parar y ajusta el nivel en tiempo real, le da caña a los sonidos bajos y le pisa el freno a los sonidos altos. La estrategia es sencillamente genial. Básicamente le da a cada sonido justo lo que necesita. A los sonidos suaves, como un susurro, les da un empujón enorme para que se oigan. A una conversación normal le da un empujoncito. Y a un sonido fuerte como un portazo, le pisa el freno a fondo para proteger el oído y que no moleste. Así que, para que quede claro, la amplificación de antes, la lineal, era café para todos, mismo volumen para todo, y claro, los sonidos fuertes se volvían insoportables. La compresión, en cambio, es como un sastre a medida del sonido. Consigue meter todo el jaleo del mundo real dentro de esa pequeña ventana de audición cómoda del usuario. Fue un antes y un después para la claridad y el confort. Pero ojo, que la compresión era solo el comienzo de la fiesta. El siguiente gran salto fue pasar de los circuitos analógicos que son, pues lo que son, no se pueden cambiar, a la flexibilidad infinita del procesamiento digital. Dejamos el mundo de la electrónica para entrar en el de las matemáticas. A ver, esto no pasó de la noche a la mañana. Primero, en los 70 se inventa el microprocesador, que es como si abriera la puerta a todo esto. Luego, en los 80, tenemos los primeros aparatos híbridos, que eran analógicos pero con un chip para programarlos. Pero el bombazo de verdad llegó en el 96, con el primer audífono 100% digital, que lo cambió todo para siempre. Y esta imagen lo deja clarísimo. En el mundo analógico, el camino era súper sencillo: micrófono, amplificador, altavoz. Y ya está, pero en el digital, mira eso, aparece una pieza clave en medio de todo, el DSP, el procesador de señal digital. Ese es el cerebro de la bestia. Este DSP es el que lo cambia todo. Convierte el sonido, las ondas, en puros números, en unos y ceros. Y una vez que el sonido es código, las posibilidades son infinitas. Los algoritmos pueden hacer auténticas virguerías. Es como tener un escultor de sonido que puede quitar lo que sobra, realzar cada detalle y moldearlo para que encaje a la perfección con la audición de cada persona.
Vale, con este superpoder digital bajo el brazo, los ingenieros por fin pudieron atacar los dos mayores quebraderos de cabeza de cualquiera que usara audífonos, el maldito ruido de fondo y el odioso pitido, el feedback. Para ganar esta guerra contra el ruido hay que tener clara una cosa, la relación señal-ruido, o SNR para los amigos. Imaginemos la escena, un bar abarrotado. La señal es la voz de la persona con la que hablas. El ruido es, bueno, todo lo demás. La música, las otras conversaciones. Cuanto más destaque la señal sobre el ruido, mejor será el SNR y más fácil será enterarse de algo. La primera herramienta en esta lucha son los micrófonos direccionales. ¿Y cómo funcionan? Pues es muy ingenioso. El audífono no tiene uno, sino dos micrófonos. El chip es listísimo y aplica un retraso minúsculo de millonésimas de segundo al sonido que llega por detrás. ¿Y qué pasa con ese retraso? Pues que las ondas sonoras que vienen de los lados y de atrás, ¡zas!, se anulan entre ellas. El resultado, la voz que viene de frente se escucha mucho, mucho más clara. Vale, ¿y qué pasa con ese ruido que es constante y está por todas partes? Como el zumbido del aire acondicionado o el ruido del tráfico. Ahí entra en juego la reducción digital de ruido. El DSP es tan inteligente que sabe diferenciar perfectamente entre el patrón de una voz humana, que sube y baja, y el sonido monótono de un ventilador. Y lo que hace es, sencillamente, bajarle el volumen a ese ruido de fondo para que no moleste. Así que, en resumen, es un ataque en dos frentes contra el ruido. Por un lado, los micrófonos direccionales. Estos te ayudan a entender mejor lo que te dicen, a pillar la conversación. Y por otro lado, la reducción de ruido, que te ayuda a estar más a gusto, a que el entorno no te agobie tanto. Uno es para la claridad, el otro para el confort. Sencillo. Y llegamos al pitido, ese silbido infernal. La solución digital es una genialidad. En el mismísimo instante en que el audífono detecta que va a empezar a pitar, crea una onda de sonido idéntica pero en fase opuesta, como su reflejo en un espejo. Cuando la onda original y su antionda se chocan, se anulan la una a la otra. Adiós pitido. Lo elimina antes incluso de que lo lleguemos a oír. Y con esto cerramos el círculo. Hemos pasado de unas simples trompetillas a estos cacharros que son una locura de la ingeniería. Ahí dentro hay dos micrófonos, procesadores potentísimos, antenas inalámbricas, de todo. Un superordenador en miniatura, hecho a medida para uno de los sitios más complicados y desafiantes que existen, nuestro oído. Y claro, esto nos lleva a una pregunta inevitable, porque la tecnología nunca se para. Ya no hablamos solo de oír mejor, hablamos de aumentar nuestras capacidades. Si podemos meter un ordenador tan potente en el oído, ¿qué seremos capaces de hacer mañana? ¿Traducción simultánea? ¿Acceso a información al instante? ¿Interfaces directas con nuestro cerebro? La frontera entre reparar una capacidad y mejorarla se está borrando por completo. Y lo que viene por delante, la verdad, es alucinante.